Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios 6, del 5 hasta el 9. Efesios 6, 5 al 9. Me dicen un amén cuando lo tengan. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente reunidos como su congregación para dar gloria a Él solamente. Queremos dar agradecimiento a mis hermanos, a Robinson y Andrea, por su niño Joaquín, que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Amén. Vamos a estar orando antes de comenzar. Hay muchas peticiones. Ponga su petición delante del Señor. Él es fiel y justo para escuchar a los que Él claman. Solo que es necesario que nuestro corazón esté humillado delante de Él con un arrepentimiento genuino, y Él escucha las oraciones de sus hijos. Amén. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias en esta hora que nos permites, Señor, estar delante de ti para hablar de ti, Señor. Queremos presentarnos delante de ti limpios, santos, Señor, como tú ordenas que sea, Padre, sabiendo que no nos ves a nosotros, sino que ves a Cristo, Señor. Pero es necesario que reflejemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestras acciones, lo que hacemos en la iglesia, en nuestro trabajo, en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Padre, es necesario que nos comportemos como hijos tuyos si decimos que estamos en ti, porque sabemos que el viejo hombre ha muerto y ahora es una nueva criatura delante de ti, Señor. Y es necesario que eso sea reflejado en nuestro andar, que no sean solo palabras, que no sean solo dichos, que no sean solo pensamientos, sino que obedezcamos cuando tú dices que si te amamos, obedezcamos tus mandamientos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor me les bendiga. Así que vamos a comenzar este servicio dando gracias al Señor. Hemos estado estudiando y escuchando, ¿verdad?, las prédicas, lo que es el libro de la carta a los Efesios, y nos hemos gozado, pero aparte de que nos hemos gozado en esas prédicas, la pregunta es, ¿hemos retenido lo que hemos escuchado? ¿Confiamos en lo que hemos escuchado del Señor? ¿Estamos atentos a lo que se nos ha dicho? El Señor, hermanos, es un Dios de orden, un Dios que todo lo ha planeado desde una eternidad. Dios no es un Dios de casualidades. Dios no trabaja según el momento. Él ha planeado todo desde una eternidad porque Él es sabio y poderoso para hacerlo. Y cuando entendemos tales cosas, ¿verdad?, hemos visto que a través de la carta de los Efesios, como Dios, ¿verdad?, como Él nos ha llamado a servir, como Él nos salvó, como por medio de Cristo Él nos ha liberado de toda esclavitud del pecado.
Entonces, hemos visto cómo estamos cimentados en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, hermanos. Hemos visto el sometimiento. ¿Pero qué es? Mira, el sometimiento de la iglesia a Cristo. Y hay un orden, el sometimiento del hombre como cabeza, ¿verdad?, del hogar a Cristo, para que la esposa se someta al hombre. Porque una esposa no se puede someter a un hombre que no se somete a Cristo. Es difícil para las personas que no conocen de Cristo, ¿verdad? Pero para nosotros que conocemos el orden de Cristo, ¿verdad?, sabemos cómo es que funciona y cómo es que Dios quiere que nosotros actuemos. Los hijos, muy importante, ¿verdad?, que los hijos obedezcamos a los padres, que los hijos obedezcan a los padres. Ustedes pueden ver el orden de Dios a la iglesia, que seamos, ¿verdad?, honestos con nuestros padres, ¿verdad? Pues el primer mandamiento con bendición es eso, ¿verdad? Puede ser a los padres como hijos que somos. Luego Pablo nos da el sometimiento, la ética con la que debemos conducirnos en nuestros trabajos, ¿verdad? Y en estos versículos que mi esposa leyó, de lo que es Éfesos 6, del versículo 5 al 9, ¿verdad? Como Pablo comienza diciendo: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Pero hemos visto el trabajo que Dios ha hecho en nosotros antes de decirnos estas cosas. ¿Cómo debemos de comportarnos como esposos, como hijos, ahora como siervos en nuestro trabajo? Entonces, la mayoría de los que estamos aquí trabajamos, ¿verdad? Creo que la mayoría. Unos pues son jefes, ¿verdad? Tienen un negocio. Otros solo somos empleados, pero trabajamos, ¿verdad? Y en el tiempo que Dios da esta escritura a Pablo, ¿verdad?, los amos tenían esclavos y siervos. Y es algo que duró, ¿verdad? Hasta vemos que la esclavitud aquí en Estados Unidos fue abolida en el año 1865. Con la tercera enmienda por parte, ¿verdad?, que impulsó el presidente Lincoln. Aunque el mundo sigue viviendo en esclavitud, en algunos tipos de esclavitud, la esclavitud que más daño puede hacer al hombre es la esclavitud al pecado. Es la más dañina al ser humano. ¿Por qué? Pues no solo, ¿verdad?, será esclavo en esta tierra del pecado, sino que su alma será llevada cautiva a una eternidad sin Dios. Y eso es doloroso. Pensar tal cosa, de que si somos esclavos en la tierra al pecado, no solo somos esclavos aquí, sino que seremos esclavos al maligno por una eternidad sin Dios. Hermanos, el hombre necesita ser liberado. El hombre necesita que las cadenas sean rotas. El hombre necesita ser libre de la esclavitud del pecado, y esto solo es posible por Cristo nuestro Señor Jesús. Solo Cristo puede romper las cadenas del pecado. Entonces, vemos que ahora que entendemos tales cosas, somos esclavos, pero esclavos por amor. ¿De quién? De Cristo Jesús. Muchos le temen a la palabra esclavo. Pero hermanos, cuando hablamos de ser esclavos de Cristo, es que Él nos ha hecho libres a Él. Porque la cuestión es esta, de que somos esclavos de dos formas. Eres esclavo si no estás con Cristo, pero eres esclavo si sos con Cristo, pero de una forma diferente, en libertad, con amor. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado y Él nos ha liberado para servirle a Él. Porque si no le sirves a Cristo, eres esclavo en pecado sirviéndole al maligno. ¿Dónde estamos mejor? Sirviéndole a Cristo. Entonces, hermanos, miremos ese versículo 5. Si usáramos las palabras empleados en vez de siervo, y jefes en vez de amos, diríamos en ese versículo 5 de esta forma: empleados, obedezcan a sus jefes en la tierra con temor
y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Servimos con sinceridad en los trabajos porque Cristo nos ha salvado y conocemos lo que Él ha hecho y sabemos lo que Él quiere que hagamos. Por eso servimos todo lo que hacemos como para el Señor. Hermanos, entonces comencemos diciendo algo. Comencemos diciendo que el trabajo no debe tomarse como una carga. ¿Ok? El trabajo no es una carga. No es tampoco tortura. No debe de ser aflicción. No debe de ser sumamente doloroso para su vida. Déjeme decirle que el trabajo es una virtud, es un don de Dios. Muchos me dirán que, ¿qué está diciendo el hermano Freddy acerca del trabajo? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué digo que el trabajo es una virtud y un don de Dios? Porque sé que algunos dirán, para mí el trabajo es agotable, es pesado. Y muchos llegarán a pensar que el trabajo es odioso para ellos. Y creen que el trabajo es a causa de la caída del hombre y que el trabajo es el resultado del pecado. Muchos han llegado a esa conclusión o piensan en tal cosa. Hermanos, el trabajo no es causa del pecado, el trabajo fue distorsionado por causa del pecado, que es totalmente diferente. Cuando decimos que el trabajo es causa del pecado, esto se debe a que no hay un conocimiento bíblico en nosotros. El trabajo no es a causa del pecado. ¿Por qué digo que el trabajo es una virtud y un don de Dios? ¿Cuál es la base bíblica para ello? Hermanos, el trabajo fue ordenado por Dios. Dios, nuestro creador, Él trabajó 6 días en la creación. Él comenzó el trabajo. Por eso es una bendición. Vamos a Génesis 1, miremos. En el versículo 1, dice, en el principio Dios creó, actuó, trabajó, creó los cielos y la tierra. Versículo 3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz. Versículo 6, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. 7, Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. ¿Quién está actuando, hermanos? ¿El hombre o Dios? Dios, ¿verdad? Versículo 9. Entonces dijo Dios, júntense en el lugar de las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y así fue. Vemos a Dios obrando, trabajando. En el versículo 11 dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que da semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie, y así fue. Dios obrando. Versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Versículo 16. Dios hizo, Dios trabajó, Dios obró, Dios hizo las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Versículo 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dios obrando, Dios trabajando. Versículo 21, y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda la ave según su especie, y Dios vio que era bueno. ¿Por qué digo que el trabajo es una virtud? Cuando Dios hace el trabajo y termina lo que ha hecho, ¿qué dice Dios? Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Por eso digo que el trabajo es una virtud.
Es un don de Dios. Era bueno, hermanos. Y en el versículo 24, entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Quién actuó? ¿Quién obró? ¿Quién trabajó? Hagamos ¿a quién? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza ¿qué? Dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho, todo lo que Él había creado, lo que Él había trabajado, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Como trabajadores trabajamos. Y Dios nos ha dado un día de descanso, porque Dios sabe que necesitamos un día de descanso. ¿Por qué Dios no decidió darnos más días de descanso? Porque el hombre no ocupa la mente para bien. No ocupa la mente para bien cuando está haciendo nada. El hombre necesita trabajar, necesita mantener su mente en algo que hacer. Dios mismo descansó un día, dice su palabra, ¿verdad? Y Él sabe que nosotros no necesitamos más de un día de descanso. Eso sería pereza, haraganencia y negligencia, hermanos. Pero sí nos ha dado un día que le dediquemos a Él estar juntos. Claro, le dedicamos todos los días en oración, lo que leemos la Biblia, hacemos cosas, pero como congregación juntos, unidos, necesitamos, ¿verdad?, dárselo al Señor. Hermanos, el trabajo es una virtud, es un don de Dios y fue antes de la caída del hombre. El trabajo no es consecuencia del pecado. La distorsión del trabajo, que ahora lo sentimos pesado, que es difícil, es por la distorsión del pecado, pero no fue así en el principio. En Génesis 2, más adelantito, en el versículo 15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara. Esto fue muchísimo antes del pecado, antes de que el hombre cayera. Para que lo cultivara y lo cuidara. Ya había orden de Dios para el hombre, para su beneficio, para su bendición, el cuidar la creación que Dios le había encomendado. Vemos que el versículo 5, Dios ordenó a Adán y a Eva a cultivar y cuidar el huerto del Edén. Y es una bendición de Dios el trabajo, hermanos. Vemos que Jesús no paró de trabajar cuando Él comenzó su ministerio. No paró de trabajar en los trabajos de mi Padre donde me conviene estar, dijo el Señor cuando tenía como 12 años. Cuando su madre y su padre llegaron a recogerlo y dijeron: ¿qué te habías hecho? Comenzaron a decirle: ¿dónde estabas? Y él dijo: hey, en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar, trabajando para la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 5:17, pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús no descansó. Hubo ocasiones en que en Cristo y sus discípulos no tenían tiempo ni para comer. Y la Escritura lo registra en Marcos 6:31. Antes de que el Señor aumente los peces y los panes. Marcos 6:31, y les dijo: vengan, apártense de los demás en un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, dice la palabra, en su trabajo. Pero aquí hablando del trabajo para Dios, ¿verdad? No refiriéndose al trabajo terrenal que tenemos. Claro, en el trabajo terrenal que tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos un horario que nuestros jefes, recordando que hay jefes, ¿verdad?, que no son cristianos, que no conocen la palabra de Dios y no son muy buenos, pero también así hay empleados que no son conocedores de Dios, ¿verdad?, y no son muy buenos. Y abusan a veces. Hermanos, el pastor Miguel Núñez hace un comentario acerca del trabajo y dice de esta forma:
que es muy gratificante para mí y que ustedes lo puedan leer también. Él dice de esta forma: el trabajo es parte de lo que Dios diseñó para dar sentido y propósito a la vida del hombre. Ahora bien, no es el trabajo en sí mismo lo que le da sentido al hombre, sino que Dios nos da un sentido de propósito cuando hacemos el trabajo asignado por Él bajo el señorío de Cristo. Eso hace la diferencia. El trabajo bajo el señorío de Cristo motiva al hombre, le da propósito y le da sentido a su existencia. El trabajo bajo el señorío de Cristo, como Él nos ha mandado a hacerlo. El trabajo, hermanos, se distorsionó en el capítulo 3 de Génesis, mucho después de que Dios lo estableciera. En Génesis 3, 16, 19, dijo Dios a la mujer: multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Aquí ya viene la dificultad en el trabajo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces se distorsiona el trabajo en la caída del hombre, pero el trabajo en sí ya había sido establecido por Dios como una bendición para el hombre, para labrar el jardín donde lo había puesto y cuidar de la creación que Él le había ordenado. Entonces, hermanos, cuando vemos en Efesios 6:5 que dice: empleados, obedezcan a sus jefes en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Pablo no está hablando a los inconversos. No es una carta que la envió a una iglesia inconversa, es una carta enviada a una iglesia que creía en Cristo. Entonces, ahora que conocemos a Cristo, ya no debemos de ser en nuestro trabajo, no debemos de comportarnos de tales maneras que no son correctas en nuestros trabajos, hermanos. Porque a veces como empleados y a veces nuestro jefe no es bueno, queremos comportarnos como haciéndole mal a él. Recuerden que no le están haciendo mal a él, sino que su pecado, su contradicción es un ataque a Dios y no a su jefe. Porque ahora como cristianos somos llamados a vivir una vida diferente a la que vivíamos antes y no debemos de cometer tales errores en nuestros trabajos. Debemos de comportarnos como hijos de Dios que somos, obedecer lo que nos mandan a hacer. Entonces, ahora que conocemos a Cristo, ya no debemos de ser tramposos en nuestro trabajo. Hablando del trabajo secular, ya no podemos ser tramposos en nuestros trabajos. No podemos ser mentirosos en nuestro trabajo. Recuerden que si somos tramposos es contra Dios que estamos siendo tramposos. Si somos mentirosos es contra Dios que estamos siendo mentirosos, no contra nuestro jefe, no contra la compañía en la que trabajamos. No podemos ser calumniadores y es algo que pasa en los trabajos. Mucha calumnia, mucho desprecio, mucho hablar mal de mi compañero para yo quedar bien. No se puede, hermanos. Como cristianos no puede suceder tal cosa. No podemos tampoco ser aprovechados. Aprovecharnos más de lo que el jefe o la compañía nos permite. Hermanos, importante, no podemos tampoco ser deshonestos en nuestro trabajo. No podemos ser deshonestos, hermanos. Y peor aún, no podemos ser ladrones en nuestro trabajo. Robar. ¿Usted cree que solo dinero es robar en su trabajo? Solo dinero no es robar en su trabajo. Si usted roba tiempo, está robando.
Si usted se pasa más del tiempo que le han permitido, usted está robando. Está establecido en su trabajo que tiene un tiempo de tal hora a tal hora, y si usted se pasa y se queda haciendo nada, está robando. Eso es ser deshonesto también. Eso es ser ladrón. Y muy importante, no podemos ser ambiciosos. Porque cuando somos ambiciosos, pisoteamos a los demás para llegar a puestos que no nos merecemos. Cuando somos ambiciosos. Y todo esto es a causa del pecado, no del trabajo, hermanos. Esto es a causa del pecado, de la distorsión del pecado al trabajo. Muy importante, no podemos ser amantes al dinero. Porque cuando somos amantes al dinero, todo lo que he dicho anterior se cumple. Se cumple cuando somos amantes al dinero. Donde está vuestro corazón, ahí está el tesoro. Entonces, por eso es que es una constante repetición en la palabra de Dios de que nos volvamos a Dios, nos volvamos a Dios, nos volvamos a Dios, nos volvamos a Dios, porque Él sabe que somos débiles y que nos podemos desviar fácilmente cuando no estamos completamente dependiendo de Él. Cuando somos amantes del dinero, le estamos diciendo, Dios, tú no me provees lo que yo necesito. Entonces yo lo busco por mi lado. Pecado, hermanos. Y es una distorsión a lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios escribe a través de Pablo en la carta a Tito. En Tito 2, 1, 18. A Tito 3, 1 al 18. Dice la palabra, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. ¿Tu jefe es malo? Haz buena obra. ¿Tus compañeros son malos? Haz buena obra. Tú eres diferente a ellos. Tú has sido llamado a ser diferente a ellos. Que reconozcan que hay algo diferente en ti, que no sos la misma persona que ellos. Estén preparados para toda buena obra. Versículo 2. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, hermanos. En nuestro trabajo, amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. No dice con tu jefe o solo con tu compañero de trabajo, con todos los hombres, con todo mundo debemos de ser considerados. Versículo 3, porque nosotros también, recuerden que lo que ellos están pasando ahora, que no conocen a Cristo, antes nosotros lo vivíamos, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos los unos a los otros. Y todo lo que describí anteriormente, cuando no estábamos en Cristo, lo hacíamos en nuestro trabajo. Yo me apunto. No conocía a Cristo, yo hacía todas esas cosas. Soy el primero en decir yo lo hacía. Pero cuando Cristo me rescató, Cristo me convirtió, Cristo me salvó, mi vida tiene que cambiar, mi vida tiene que dar un giro completo. Ahora mortifico el pecado. Cuando mi carne quiere hacer tales cosas que antes hacía, me recuerdo que Cristo con su sangre me ha limpiado y me ha hecho nueva criatura. Y no puedo hacer tales cosas. Pero solo lo puede hacer una mente que se renueva en Cristo. Una mente que sigue anclada al viejo hombre que no ha sido restaurado, que no ha sido regenerado, no puede hacer tales cosas. Sigue esclavo al pecado. Pero el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad,
Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. No se pueden permitir tales cosas en alguien que se dice ser cristiano. No se puede permitir. Debemos de ser firmes en estas cosas. Debemos de hablarlas, debemos de corregirlas, deben de saberlas, deben de entenderlas y debemos de aplicarlas. Debemos de aplicarlas. Por eso cuando Pablo escribe, empleados obedezcan a su jefe en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos. En el trabajo no debemos de hacer las cosas solo para ser vistos por el hombre. Recuerden que lo que el hombre mire no importa. ¿Qué es lo que importa que mire? ¿Quién importa que mire lo que hacemos? Es Dios. Porque cuando lo hacemos para ser visto, agradamos el ojo del hombre, pero ya lo hacemos con una intención de malicia en nuestro corazón. Ya no hay temor ni temblor en nosotros. Desde el momento que usted hace algo para agradar a su jefe y no a Dios, ya hay malicia en su corazón. Y ya hay un problema. Ya no está Dios en el principio, sino que usted pasa a ser Dios y Dios pasa a ser segundo plano. Porque no se está sometiendo ni sujetando a lo que Él ha establecido. Nosotros no podemos ser Dios, hermanos. Nosotros debemos de obedecer a Dios. Es importante que entendamos, hermanos, tales cosas. Es importante que las guardemos en nuestro corazón. No debemos de actuar solo para ser vistos por los hombres. Nosotros debemos de actuar para ser vistos por Dios, que es el que mira todas las cosas, el que escudriña todos los corazones, el que lo sabe todo. Usted puede decir, me escondí de mi jefe esta hora haciendo nada, pero del verdadero jefe, del verdadero que lo sabe todo, no se pudo esconder y ya ha pecado en su corazón porque está robando tiempo en su compañía. No para ser visto como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, como esclavos de Cristo debemos de actuar, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hermanos, cuando trabajamos duro en nuestro trabajo, porque yo sé que hay muchos que trabajamos duro en nuestro trabajo, no es para agradar a nadie, es para agradar a Dios, sabiendo que ese trabajo trae una recompensa, no solo espiritual, porque Dios ve que estamos haciendo su voluntad, sino también para nuestros beneficios económicos. Dios bendice de las dos formas a nosotros. Pero si nos bendecimos solo a nosotros, nuestro cuerpo, claro, nuestro cuerpo está siendo bendecido, pero espiritualmente estamos perdidos. Por eso es necesario que haya, ¿verdad?, de arriba a abajo, que seamos vistos por el que todo lo sabe. Hermanos, hagamos todo como para Dios. Como ya dije, habrán jefes malos con sus empleados, así como hay empleados malos con sus jefes. Pero como siervos de Cristo, hermanos, haremos de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sigue diciendo. Y el versículo 8 dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No está diciendo de que por sus obras usted va a recibir recompensa con Él. ¿Por qué? Porque usted ya lo ha recibido.
Ya hemos recibido la recompensa de Dios. Ya Él nos ha salvado. Ya Él nos ha dado todo. Ahora todo lo que hacemos bueno es porque Él es bueno. Todo lo que voy a hacer ahora que es bueno es porque Él es bueno. No para que Él me dé, porque Él ya me lo ha dado todo lo que necesito. Hermanos, Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Pues la voluntad de Dios es esta. Primera de Pedro 2, 11, 17 dice: la conducta de los creyentes en el mundo. Primera de Pedro 2, 11, 17. Hablando el apóstol Pedro, amados, decía, amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, mantengamos entre ellos una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse. Hemos estado hablando de sometimiento, hermanos. Sometámonos por causa del Señor a toda institución humana, y ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes, hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como a libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Hermanos, Primera de Pedro, el mismo capítulo 2, el versículo 18-21, el ejemplo de Cristo como siervo lo vemos, que dice: siervos, estén sujetos a sus amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Cuántos tienen jefes insoportables? No lo digan, porque van a salir en la grabación. A todos. Entonces, porque tu jefe es bueno, entonces tú eres bueno. Y porque tu jefe es malo, tú eres malo. No es lo que la palabra nos pide hacer. Debemos de comportarnos irreprochables con todos, con buenos y malos, porque Dios es justo. Y sé que los jóvenes estuvieron estudiando acerca de la gracia común. El sol sale para todos, buenos y malos. No solo para los buenos, no solo para los malos. Dios es justo con todos. Aun aunque no lo merezcamos, Él es justo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para reprochar a nuestros jefes malos? Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Y si Dios dice que sirvamos a todos, es a todos, hermanos. Porque esto, dice el versículo 20, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, hemos sido llamados, todos los que conocemos de Dios. Porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Hermanos,
sea cual sea el tipo de trabajo que realice, la Biblia dice que el trabajo arduo es una virtud. El trabajo arduo es una virtud. Ahora déjeme decirle que la ley de los hombres no está por encima de la ley de Dios, ni tampoco por encima de la moral de nosotros los cristianos. Tiene que entender esto. Como cristiano, hermano, no puede hacer algo que sus jefes le pidan que vaya por encima de sus principios, por encima de su conciencia. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Si su jefe le pide que robe, usted no puede robar, aunque eso le cause que lo boten de su trabajo. No lo puede hacer. Si su jefe le pide que haga algo que va en contra de su creencia, de lo que la palabra estipula, usted no lo puede hacer, aunque así usted sea sacado de su trabajo. Porque ¿qué recompensa traerá a su alma si usted hace algo que su jefe lo manda que es incorrecto? Si al final eso no lo llenará en nada porque ha ido en contra de la voluntad de Dios. Pero si usted no actúa y espera en la voluntad de Dios, Dios en su sufrimiento le dará una recompensa aún mayor de esa, de la que pudo tener haciendo el mal. Me dirá, ¿qué base bíblica hay para eso? Para obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la palabra nos está diciendo que los obedezcamos, pero siempre y cuando no vaya por encima de lo que creemos en Dios. Hechos de los apóstoles en el capítulo 5, en el versículo 27 y 29, Pedro y Juan en esa historia, ¿verdad? Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. ¿Por qué habían sanado a esa persona, verdad? ¿Por qué andaban hablando de Cristo? ¿Por qué tenían que estar hablando de Cristo? Ellos no querían que ellos hablaran ni proclamaran el nombre de Cristo. Por eso los interrogaron. Y en el 28 dice, les dimos órdenes estrictas, le dicen los fariseos a ellos, de no continuar enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero es importante lo que Pedro responde en ese momento, en el versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos estaban yendo en contra de lo que ellos estaban pregonando, de lo que ellos estaban diciendo, de lo que ellos creían. No podían dejar de hablar de Cristo. No podían, porque iba en contra de Dios. Entonces, cuando nuestros jefes nos piden que hagamos algo en contra de Dios, no podemos. Debemos de escuchar primero la voz de Dios antes que la voz de los hombres. Y es lo que Pedro y los apóstoles respondieron. Versículo 9, hablando de los jefes, ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ningún jefe que crea que tiene más dinero que su empleado es mejor que él delante de Dios. Ningún empleado que tenga otro compañero y que a él le den más responsabilidades y le den más dinero, puede creerse más que el otro compañero. Porque eso es ir delante de lo que Dios, en contra de lo que Dios dice. Todos somos iguales delante de Dios. Hombres, mujeres, todos somos iguales. En el caso de los hombres y las mujeres, sabemos que tenemos diferentes roles, pero somos iguales delante de Dios. Él no hace acepción de personas. Hermanos, es necesario entender tal cosa.
es necesario entender que delante de Dios somos iguales y que los jefes, ¿verdad? Los que son jefes acá deben de actuar, y cuando van a hacer algo incorrecto, piensen qué haría Cristo en ese momento. ¿Qué haría Cristo si estuviera en su posición? ¿Qué haría, hermanos? Hermanos, debemos de entender que el trabajo es una virtud, entonces es un don de Dios, y jefes, entiendan de que ustedes también tienen jefes, sus clientes. Sus clientes. Ustedes trabajan para sus clientes, por lo tanto, no son jefes en solitario. Tienen personas que trabajan para ustedes, pero ustedes trabajan también para sus clientes. Por lo tanto, siempre van a trabajar para alguien. Pero el trabajo, hermanos, es una virtud. Fue dado por Dios antes de la caída del hombre. El trabajo se distorsionó por el pecado. Ahora sufrimos en el trabajo, no porque Dios ordenó el trabajo de esa forma, no, por la causa de nuestro pecado. Por la causa de nuestro pecado. Pero el trabajo en sí, hermanos, es una bendición y no podemos ser, voy a usar la palabra haraganes. No, perezosos sería, ¿verdad? No podemos ser perezosos. El perezoso delante de Dios prácticamente es abominación. Debemos de ser diligentes en el trabajo secular y debemos de ser diligentes en el trabajo que Dios nos ha ordenado. Cuando estamos haciendo el trabajo de Dios, hablando de Él, trabajando para Él, hermanos, a veces no nos va a quedar tiempo ni para comer, como le pasaba a Cristo y a sus apóstoles, pero nos estamos desgastando para Él y eso es lo que importa. Nos estamos desgastando para nuestro Dios, recordando, hermanos, que el trabajo trae beneficios también a nuestra vida, da provisión para uno mismo. Proverbios 12:14 dice, pero el fruto de su boca, cada cual se saciará de bien y las obras de las manos del hombre volverán a él. ¿No es verdad eso? ¿Acaso su labor que hace afuera le pagan por ello? Le pagan por ello. Jefes, sean justos con sus empleados. Paguen lo que es. Porque si no pagan lo que es, no le están robando a él, le están robando a Dios. Hermanos, el trabajo da provisión para compartir con otros. Da provisión para compartir con otros. Efesios 4:28, el que roba, decía Pablo, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Ustedes creen que Pablo no trabajaba? Pablo trabajaba, hermanos. Claro, cuando ya fue preso, no pudo hacerlo porque estaba preso. Y entonces las iglesias le ayudaban, pero cuando él estaba afuera, él trabajaba. Y por eso él puede hablar de esto. Y dice Pablo, y aunque no me ayuden, está bien, no me ayuden. Me sé gozar en lo mucho y también me sé gozar en lo poco. Porque él sabía que su trabajo no dependía de lo que ellos le mandaran, sino que lo que Dios le había dado que hiciera, porque su trabajo era para Dios. No lo miraba como para los hombres, lo miraba para Dios. Hacía todo de corazón para Dios. Hermanos, cuando hacemos un arduo trabajo, el trabajo trae beneficios, es una virtud, también nos trae ganancias a nosotros. Proverbios 13:11 dice, la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que recoge con trabajo le aumenta. No podemos trabajar fraudulentamente. Debemos de recolectar lo nuestro con nuestro sudor, con trabajo. Hermanos, el trabajo da gozo también. El trabajo da gozo. Salmo 128:2 dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Con el sudor de nuestra frente, cuando trabajamos duramente para nosotros. Debemos de entender que cuando el trabajo no es hecho bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de Dios,
el trabajo es vanidad. ¿Qué dijo el rey Salomón? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad bajo el sol. ¿De qué le aprovecha al hombre trabajar y guardar si no lo hace bajo el señorío y la voluntad de Dios? ¿De qué le puede servir a usted obtener todas las riquezas si en su corazón no está Cristo? ¿En qué le puede ayudar? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Cuál es más importante? Hermanos, debemos de ser justos. Jefes deben de ser justos con sus empleados. Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, hablando a los jefes. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Debe de ser dado. Hermanos, entonces entendemos que el trabajo ha sido una virtud, un don de Dios desde el principio. El trabajo no se originó por el pecado. Si tenía ese concepto, sáquelo de usted. El trabajo no se originó por el pecado. La distorsión del trabajo sí, pero el trabajo fue establecido por Dios antes de la caída del hombre. Entonces debemos de ganarnos nuestro pan de cada día con nuestras manos, ¿verdad? Haciendo el bien y bendiciendo a otros con ello. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, Cristo, el Padre, Espíritu Santo, siempre están trabajando en su creación. Siempre están trabajando en su creación. Por eso Cristo decía, el Padre y yo siempre estamos trabajando. Hermanos, entonces vemos que lo que hacemos debe de ser para honrar a Dios. Debe de ser para glorificar a Dios. Nuestro trabajo debe de glorificar a Dios. Si nuestro trabajo no glorifica a Dios, en vano es nuestro trabajo. Debemos de comportarnos como hijos suyos en nuestro trabajo. Debemos de comportarnos como hijos de Dios en nuestros trabajos, dando ejemplo de quiénes somos. Hay veces que no necesitan ni hablar en su trabajo. No necesita ni hablar. Con su comportamiento, los demás saben que usted es diferente a ellos. Y a veces hablamos tanto de Dios, pero con nuestro comportamiento damos de qué desear. Botamos todo lo hablado. Ahí está la situación. Todo para la honra y gloria de Dios. Hagan todo, decía Pablo, como para agradar a Dios y no a los hombres. Así que incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos honra y gloria en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa. Solo tú, Señor, mereces la gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a ver, Señor, el trabajo con buenos ojos, Señor, con buenos pensamientos, Señor, sabiendo de que lo que hacemos debemos de hacerlo para agradarte a ti y no para que nos miren, no para agradar al hombre, pero para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque por medio del trabajo podemos bendecir a otros, Señor. Te pedimos, Padre, de que nunca falte, Señor, el pan en nuestra mesa, porque tú lo proveerás a tus hijos, Señor. Tú nos has dicho que miremos a las aves del campo, que no siembran, que no cosechan, pero aún así tú les das de comer. Padre, gracias porque somos tus hijos. Gracias porque podemos confiar en que tú, Señor, nos has puesto en estos lugares, Señor, para bendecir y glorificar tu nombre. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén.